Bueno, yo estoy viendo, esto se los comento, voy a empezar a grabar. Estoy viendo que no utilizan los foros de consulta al final de cada semana, lo cual me genera dos preguntas. Una, que no haya consultas y que todo esté claro, que no haya problemas. Y la otra, que no sepan ustedes que esa es una herramienta para ir sacando las dudas en la medida que hacen las tareas, los cuestionarios. Así que tengan presente que al final de cada semana se pregunta sobre ese tema en particular. Por ejemplo, la semana pasada sobre biomoléculas. Si querían preguntar sobre niveles de organización, bueno, la otra semana. A ver. Tengan presente que al final de cada semana se pregunta sobre... Voy a sacarle el volumen a YouTube. Sobre biomoléculas. Bien, ahí ya somos 26. Vamos a comenzar para que no se les haga tan tarde. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es un poco ver cómo surgieron las primeras formas de vida, cómo aparecieron las primeras células. Entonces, en ese punto, les comparto mi presentación. Bien, y cuando sea necesario me voy a la presentación normal para poder escribir. Vamos a comenzar, para que no se les haga tan tarde. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es ver, está con el delay de YouTube. Ya lo voy a... A comenzar. Se les haga tan tarde. Bueno, el tema que hoy nos ocupa está con el delay de YouTube. Ya lo voy a... Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de la semana 4, que es un poco analizar cómo fueron apareciendo las células sobre la superficie de la Tierra. Entonces, no sé si alguno ha leído el material que yo le subí el día lunes, pero me gustaría que arriesgaran a comentarme ¿cuántos años creen que tiene nuestro planeta Tierra? ¿Quién arriesga una cifra? Más o menos. Chicos, ¿me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, y están viendo la presentación también. Sí, profe, se escucha. Bueno, entonces vamos adelante. Les decía que si arriesgaban una edad para nuestro planeta Tierra, pero bueno, les comento yo que los científicos estiman que nuestro planeta tiene cerca de 5.000 millones de años. Cuando decimos esa cifra, lo decimos muy rápido y no dimensionamos lo que significa 5.000 millones de años. O sea, es una cifra inconmensurable, o sea que nuestra cabeza no logra terminar de entender tanta cantidad de años. Pero bueno,
para poder ver cómo aparecieron las primeras células, es necesario que refresquemos un poco las distintas eras geológicas. Y acá ustedes podrán decirme, yo elegí estudiar farmacia y bioquímica, o elegí estudiar nutrición y puericultura para no volver a tener más en la vida historia y geografía. Bueno, lo que yo acá pretendo en realidad hace lo que a nuestra cultura, o sea, la formación no la podemos separar por materias o por áreas. Entender el origen de las células nos lleva a comprender cuándo se inició la actividad de los seres vivos en la faz de la Tierra. Entonces, si ustedes ven, acá yo he remarcado una primera era, la era azoica, y la era azoica se llama así porque viene del griego, a ver si lo puedo escribir acá, el prefijo a quiere decir sin, y sos es sinónimo de vida, o sea que sería una era sin vida, por las condiciones que se daban en la atmósfera, o sea, altísimas temperaturas, permanentes tormentas eléctricas. De esa manera no podía prosperar ninguna forma de vida. Sin embargo, a principios del siglo XX, dos científicos a la par, pero sin saber que estaban trabajando en lo mismo, uno en Rusia, el otro en Inglaterra, estaban tratando de desarrollar una teoría para poder explicar cómo se originaron las primeras formas de vida. Por el lado de Rusia, el bioquímico Oparin, Alexander Oparin, y en Inglaterra, Haldane. Para los que les interesa un poco la historia, y más en el contexto en que estamos viviendo, en esa época donde Oparin desarrollaba su teoría, que fue plasmada después en un libro, Rusia acababa de derrocar al zarismo y comenzaba la etapa del comunismo, tal cual hoy en día eligen como forma de gobierno. ¿Por qué les cuento esto? Porque las comunicaciones a principios del siglo XX no eran para nada fluidas como son ahora, y menos entre estas distintas potencias de Europa. Por lo tanto, estaban superponiendo el campo de trabajo sin saberlo. Cuando Haldane publica sus hallazgos, después se entera que ya habían sido confirmados por Oparin y pide disculpas en realidad por desconocimiento, no por plagio de la noticia. Bueno, ¿qué es lo que dice esta teoría de Oparin y Haldane? Ellos proponían que en esa atmósfera primitiva, donde era casi imposible pensar en alguna forma de vida, habían ciertas moléculas, voy a escribirlas en particular, moléculas como el gas metano, el dióxido de carbono, había algo de amoníaco, había trazas de hidrógeno y había agua al estado de vapor. Ya luego les voy a poner en todos estos casos, cuando suba la presentación, se los voy a poner con los subíndices como corresponde. Pero más allá de eso, ¿qué era lo interesante? Ellos proponían que estos gases presentes en la atmósfera comenzaron a reaccionar entre sí para formar moléculas un poco más complejas. Y es así como ellos proponen entonces que al reaccionar estas moléculas entre sí, se fueron formando, por ejemplo, algunos ácidos orgánicos, como el ácido glutámico, por ejemplo, algunos compuestos como la urea, y otra serie de algunos aminoácidos como la alanina, de tal manera que todos esos compuestos comenzaron a reaccionar entre sí, y además ellos postulaban que la presencia de grandes descargas eléctricas, por esto que les comentaba de las
tormentas que azotaban la faz de la Tierra, habían hecho más fácil la reacción química entre estos compuestos hasta formar compuestos cada vez más complejos. Ahora, la propuesta de hablar de primitivas formas de vida se vio cuando aparecieron moléculas con capacidad de autoduplicación. ¿Qué es esto de la autoduplicación? Moléculas capaces de copiarse a sí mismas. Y esto, si se acuerdan cómo terminamos la clase pasada, es una propiedad característica de los ácidos nucleicos, que sean moléculas capaces de copiarse a sí mismas. Entonces, cuando aparecieron estas moléculas con capacidad de autoduplicación, a ellos les llaman protobiontes o progenote, como primitivas formas que, en la medida que fueran evolucionando, iban a ser capaces de transformarse en células. Como yo les decía, las teorías de Oparin y de Haldane datan del año 1928 aproximadamente, y casi 30 años después, en Estados Unidos, un científico llamado Miller propone como su tesis para doctorarse tomar la teoría de Oparin, que no había sido comprobada en el laboratorio, y diseñar un experimento para validar si esto que proponía Oparin se cumplía en la realidad. Entonces Miller lo que hace es diseñar un aparato, este aparato que podemos ver acá, donde fíjense cómo fue ubicando todos los componentes. En este balón, cuando ustedes vayan al laboratorio, en los primeros prácticos de química, van a aprender los nombres de los distintos elementos del laboratorio y van a distinguir un balón de un matraz. El balón es una esfera con un conducto, mientras que el matraz es esférico pero tiene una base plana. Bueno, en ese balón generaron vapor de agua, porque yo les decía, le vuelvo a la diapositiva anterior. Chicos, por favor, que hace interferencia. Había vapor de agua presente en esa atmósfera que postulaba Oparin, entonces acá lo generaban y a este balón lo sometían a descargas eléctricas para simular esas tormentas primitivas. Por otra parte, en otro compartimento, al que ellos llamaron océano, se iban a ir condensando todas las sustancias que a partir de este balón se fueran formando y tras ser refrigeradas se iban a ir condensando aquí. En realidad, lo que suponía el calentamiento de este balón, que tenía justamente agua, era generar el vapor de agua iba a ascender por este tubo, y acá se encontraban el amoníaco, el metano, el dióxido de carbono, es decir, todos los gases que había propuesto Oparin para que reaccionaran. Una vez que se mezclaban, los refrigerábamos. Cuando ustedes también van al laboratorio van a ver que hay distintas formas de refrigerante, pero el solo hecho de que sea un tubo espiralado hace que se vaya enfriando el producto que se forma en este balón y va siendo recogido en este frasco como estas moléculas orgánicas un poco más complejas que dieron lugar a esas moléculas con capacidad de autorreplicación. Entonces, Miller se doctora con este experimento porque confirma, constata que la teoría de Oparin era verídica, era cierta. Entonces, a esa primitiva forma de vida, en el año 80, pues le llama protobionte o progenote, y dice que a partir de allí surgen las distintas formas de células. Ahora, las primeras células que aparecen fueron células procariotas. ¿Qué quiere decir procariotas? Siempre que vean el prefijo pro, quiere decir
antes de o previo a. Y cariotas viene de carion, que significa núcleo. Por lo tanto, las células procariotas eran células que carecían de núcleo. ¿Cuáles eran sus características? Eran células muy pequeñas, tenían el material genético representado por molécula de ADN, pero era un ADN que estaba dispuesto en un cromosoma único circular. Y acá un poquito explicarles por qué esas primitivas células, ya que tenían un solo cromosoma, ¿por qué se les ocurrió disponerlo como un solo cromosoma circular? Entonces voy a tratar de dibujárselos acá para explicarles un poco en qué consistía esta estrategia, porque es una estrategia en realidad con el fin de preservar la información genética. Nosotros vamos a ver que las células con núcleo, las células eucariotas, tienen cromosomas lineales, como son los cromosomas humanos, por ejemplo. Pero nosotros vamos perdiendo en cada división celular, en cada mitosis, vamos perdiendo información en los extremos de los cromosomas. Y eso es lo que explica nuestro proceso de envejecimiento. Entonces yo les voy a dibujar acá cómo sería un cromosoma lineal. En realidad se suele dibujar como dos cebras, que son las dos cadenas de ADN, y en cada división celular ustedes imaginen que se va produciendo un acortamiento de los cromosomas. Cada vez tienen menos información. Entonces volvemos a por qué la célula procariota, que tiene un solo cromosoma, se le ocurre ponerlo en forma circular. Porque lo que hace estratégicamente la célula procariota es unir sus extremos. Si yo uniera los extremos de este cromosoma lineal, probablemente formara un círculo. Al unir los extremos, estoy protegiendo a ese material genético de que pierda información en los extremos, porque ya no hay extremos, ya es una continuidad en esa forma circular. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Por qué el único cromosoma que tienen lo disponen espacialmente en forma circular? Sí, profe, se entiende. Para no perder información genética. Bueno, las células procariotas, por otro lado, carecen de núcleo, lo dijimos en la definición de la palabra, carecen de organelas revestidas de membrana, tampoco van a tener citoesqueleto, sí tienen una pared celular parecida a la que tienen las células vegetales, por ejemplo, o algunas bacterias rodeando a la membrana, y se dividen por bipartición. Bipartición también se le dice fisión binaria. A partir de estas primitivas formas celulares se van a desarrollar, van a evolucionar hasta las células que hoy conocemos con núcleo, las células eucariotas. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar desde la aparición de las primeras células hasta evolucionar a células eucariotas? Yo les decía que el planeta Tierra tiene 5.000 millones de años. Durante 2.000 millones de años no pasó nada. Estábamos en la era azoica, sin vida. O sea que nos quedan 3.000 millones de años. Bueno, las primitivas formas de vida, estas células procariotas, aparecen hace 2.500 millones de años y tuvieron que pasar 1.500 millones de años para que evolucionaran a las células eucariotas. O sea que se darán cuenta que lo que tuvo la célula desde sus inicios es suficiente tiempo para su evolución. Entonces, ¿cuáles son las características de una célula eucariota? Bueno, para empezar, obviamente, son de mucho mayor tamaño que las procariotas, tienen núcleo, porque casualmente la palabra eucariota viene del prefijo eu, que quiere decir buen o bien, y habíamos dicho que cariota venía de carion, que quería decir núcleo. O sea que son células
que poseen núcleo. Mayor tamaño, el núcleo revestido por la membrana o envoltura nuclear. Vamos a ver que el ADN, que es el material genético, está empaquetado con histonas, ya se los voy a explicar. Los cromosomas, a diferencia del único cromosoma circular, aquí sí son lineales, hay organelas revestidas de membrana, hay citoesqueleto y se dividen por mitosis y meiosis, o sea que tienen formas de división celular mucho más evolucionadas. Entonces, les muestro un poquito qué es esto del empaquetamiento del ADN con histonas. El ADN acá está representado como esta línea o fibra azul, y esto que está en amarillo no es otra cosa que un conjunto de proteínas llamadas histonas. El ADN se enrolla, da 2 vueltas sobre cada conjunto de histonas, se vuelve a espaciar, 2 vueltas más, se espacia nuevamente y así sucesivamente. O sea que las histonas les sirven como si fueran el carretel de una bobina de hilo para que se pueda enrollar el ADN. Eso lo vamos a ver con más detalle los que cursen conmigo biología general. Pero les cuento un poquito cómo vivían esas primeras células. Células ya eucariotas. Las primeras células eran heterótrofas anaerobias. ¿Qué quiero decirles con esta forma de nutrición? Heterótrofo quiere decir que se alimenta de algo diferente o que no puede sintetizar su propio alimento. Y que sean anaerobias quiere decir que lo hacen en ausencia de oxígeno. Porque si había un gas que yo no mencioné en esa atmósfera primitiva, era justamente el oxígeno. Yo les comenté que había metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono y leves trazas de vapor de agua, pero no les mencioné a propósito del oxígeno porque no estaba presente. Entonces las primeras células comían lo que hubiera en el ambiente. Heterótrofas quiere decir no fabricaban su alimento, sino que comían lo que ya estaba hecho, anaerobias en medios sin oxígeno. Ahora, apareció la primer crisis ecológica, se empezó a acabar el alimento. Entonces, las células se desafiaron, bueno, ¿cómo seguimos? O nos morimos todas o buscamos la forma de sobrevivir. Y entonces algunas comenzaron a desarrollar procedimientos para producir su propio alimento. Eso se conoce como nutrición autótrofa. Y es lo que en los vegetales consideramos como la fotosíntesis. Pero yo les estoy hablando de células muy primitivas que tenían procesos similares, que a partir del dióxido de carbono y del agua eran capaces de sintetizar moléculas más complejas con las cuales alimentarse. Pero, ¿qué es lo que fue pasando? Si ustedes recuerdan la fórmula de la fotosíntesis, que es muy similar a la que utilizaron estas primitivas células, partíamos de dióxido de carbono más agua para que nos diera glucosa. Después les pongo los subíndices. Y oxígeno. Acá sí me voy a tomar voy a ponerle a propósito el subíndice acá, pero simplemente para mostrarles que con la aparición del oxígeno se armó un lío de aquellos. ¿Por qué? Porque las células no estaban acostumbradas a respirar oxígeno. El oxígeno fue la gran aparición de esta era anaeróbica, que se estaba transformando poco a poco en aeróbica. ¿Por qué? Porque el oxígeno es sumamente reactivo, es sumamente oxidante, valga la redundancia, entonces produjo un caos importante por el hecho de que no estaban adaptadas a respirar oxígeno.
Entonces yo les cuento que en esa segunda crisis, la primera crisis dijimos que era el agotamiento de alimentos. Esta segunda crisis, empezar a respirar una atmósfera distinta. ¿Qué es lo que pasó? Y yo siempre les trato de explicar esto diciendo que las células tomaron 3 posturas distintas y nada más parecido a las posturas que adoptamos también las personas frente a momentos de crisis. Fíjense que en la comparación es fácil después recordar qué pasó en esta crisis del oxígeno. Hubo células que dijeron, las células esforzadas, siempre tenemos que frente a las crisis hay personas que se arremangan y dicen, vamos a salir de acá. Entonces hubo células que se esforzaron y entonces hicieron un proceso de adaptarse al medio, adaptación al medio, ahora ya no es anaeróbico, sino que es aeróbico, o sea, con oxígeno. Eso les costó un esfuerzo, no es sencillo adaptarse, pero lograron de alguna manera poder sobrevivir. Hubo otras, como en toda crisis, que dijeron, yo no me esfuerzo, hasta acá llegué y con esto se acabó mi vida. Y entonces entraron en un proceso de apoptosis, también conocido como muerte celular programada. En otras palabras, se suicidaron en masa, dijeron, es demasiado el esfuerzo que hay que hacer, no me interesa. ¿Quiénes quedaron al medio? Entre las que se adaptaron y las que dijeron, yo no hago ningún esfuerzo por sobrevivir. Y quedaron al medio, yo les suelo decir, los oportunistas de siempre. Aquellos que dijeron, a ver, veamos qué hace un grupo, qué hace el otro, y con quién nos conviene negociar. Entonces ese tercer grupo de células lo que dijo fue, vayámonos a vivir adentro de las que ya se han adaptado. Las que hicieron el esfuerzo de adaptarse, las recibieron, pero todo tiene su costo también, no fue gratuito. ¿Qué es lo que les dijeron? Bueno, ahora van a bajar de categoría. Ya no son células, sino que van a tener el nivel de ser una organela, una parte de la célula. ¿Cómo se llama ese proceso que eligieron estas células de irse a vivir dentro de las que se habían adaptado? Esas células optaron por la endosimbiosis. Endosimbiosis, si desarmamos la palabra, endo quiere decir hacia adentro o dentro. Después tenemos el prefijo sim, que quiere decir con, y bios, que significa vida. Entonces, endosimbiosis quiere decir irse a vivir dentro de las que tienen vida. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, entre ese grupo de células que optaron por la endosimbiosis, esta teoría endosimbiótica, fíjense, la presenta cerca de los 80, o sea, a finales del siglo XX, lo presenta una mujer, Lynn Margulis, que le merece ganar el premio Nobel por descubrir esta forma de adaptarse que tuvieron algunas células primitivas. Entre esas células podemos destacar a la mitocondria. La mitocondria ya no es más célula, sino que es una organela celular, pero supo ser una célula cuando la atmósfera no tenía oxígeno. Visto que la atmósfera se completaba con oxígeno, por supuesto que estos fueron miles y miles de años, pero aeróbica al fin, como la respiramos hoy en día, y entonces la mitocondria pasó a ser una organela. Lo mismo ocurre con los cloroplastos en las células vegetales. Y acá les pongo esto del ADN mitocondrial. Yo les conté que las células primitivas tenían un solo cromosoma circular. Aunque acá hayan dibujado 3,
A esta mitocondria le corresponde solo uno de estos cromosomas circulares. Si fue célula, tuvo ADN circular, y si se fue a vivir dentro de la célula eucariota, lo lleva con ella. Entonces, fíjense que cuando se encuentran restos fósiles, los arqueólogos muchas veces definen la datación en años de esos huesos, de ese esqueleto que encuentran en función del ADN mitocondrial. Y acá un poquito para que empiecen a pensar en todo esto que les digo que tiene que ver con nuestra vida actual, yo quisiera que me digan algunos de ustedes de quién procede el ADN mitocondrial que tenemos todos nosotros en nuestras células. ¿Quién nos ha dado el ADN mitocondrial? Todos nosotros procedemos de la unión de un óvulo que aportó nuestra madre y un espermatozoide de nuestro padre. ¿Quién de los dos nos dio las mitocondrias? La madre. El óvulo. El óvulo. ¿Y por qué no el espermatozoide? El espermatozoide creo que tiene el ADN nomás. Y el óvulo tiene todas las organelas. A ver, les cuento un poquito más allá de que esto lo vamos a ver en la parte de fecundación, en biología general, pero les cuento un poquito cómo ocurre o les repaso rápidamente la fecundación. En el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, si comparamos en tamaño ambas células, el óvulo es la célula más grande del organismo humano y el espermatozoide es microscópico. Por lo tanto, la relación de tamaños es muy diferente. Y el espermatozoide que va a ingresar al cuerpo femenino va a nadar contra corriente, contra la fuerza de la gravedad, contra las adversidades del pH de todo el aparato genital femenino. Entran cientos de miles de espermatozoides por mililitro de semen y uno y solo uno nadando y nadando va a alcanzar al óvulo. El espermatozoide como célula que es, tiene sus mitocondrias. De hecho, las mitocondrias vamos a ver en la clase que viene, o en la otra, en la sexta clase, vamos a ver que las mitocondrias sirven para proporcionar energía, fabrican el ATP, que nombramos el otro día, adenosín trifosfato. Bueno, el espermatozoide tiene muchas mitocondrias, pero las tiene debajo de su cabeza, en el cuello. Y cuando llega al óvulo, el cuello que le sirvió para nadar, es como el motor de propulsión de una lancha, le sirvió para alcanzar el óvulo, pero una vez que llega al óvulo, el espermatozoide deja atrás su cola y su cuello y solo ingresa al óvulo su cabeza. Por lo tanto, de parte paterna, no recibimos ninguna mitocondria porque todas las mitocondrias del padre estaban en el cuello de esta célula tan buena nadadora, pero que deja atrás cuello y cola cuando llega a su meta. Por lo tanto, el ADN mitocondrial lo heredamos por el linaje materno. Nosotros lo heredamos de nuestra madre lo heredó de nuestra abuela materna y así sucesivamente. Pero bueno, esto es bueno recordar que en las mitocondrias vamos a encontrar las mismas características de una célula procariota porque de hecho en algún momento así lo fueron. Entonces, esta teoría endosimbiótica acá muestra un poco las células que se iban adaptando a respirar oxígeno y cómo fueron recibiendo, en este caso las mitocondrias, y en el caso de los vegetales, los cloroplastos, para permitirles sobrevivir a la atmósfera rica en oxígeno. Bueno, y cómo se produjo ese proceso de permitir que ingresaran células. Vamos a ver en la clase que viene que la membrana plasmática, y algo dije en biomoléculas, es una doble capa de fosfolípidos. Fíjense qué pasa cuando nosotros tenemos un plato hondo, por ejemplo, colocamos agua y colocamos suavemente unas gotitas de aceite.
Empezamos a mover el plato y a la larga todas esas gotitas de aceite terminan fusionándose y formando una gran molécula de aceite. Bueno, con las células que se adaptaron ocurrió algo similar. Empezaron como a invaginar, a atrapar a estas células más primitivas y luego estos dos extremos terminaron fundiéndose porque estaban hechos con lípidos. Entonces pasó como con estas gotas de aceite. Terminaron fundiéndose y acá faltaría ver en el dibujo cómo esto se cierra, quedando la célula que está en verde dentro. A ese fenómeno de fusión de los lípidos le vamos a llamar coalescencia. Coalescer o la coalescencia es la fusión de membranas lipídicas o de los lípidos entre sí. Bueno, entonces como para ir terminando y ya dejar el contexto a la clase que viene, que vamos a ingresar a la célula a través de la membrana, les recuerdo o les comento los grandes componentes de la célula eucariota. La célula eucariota va a estar delimitada por la membrana plasmática. En el interior va a estar el citoplasma formado por dos componentes, el citosol y el citoesqueleto. ¿Quién es el citosol? Es el medio acuoso en el cual van a estar dispersas todas las organelas. Y el citoesqueleto van a ser las fibras, voy a poner acá, las fibras que van a servir justamente de esqueleto o entramado o carril para que por él se muevan las organelas. Y por supuesto el núcleo, que la hace ser justamente célula eucariota, donde va a estar contenido lo más valioso de la célula, que es el material genético. Voy a dejar de compartir y ahora sí los escucho a ustedes, las dudas que pueda haber generado esta introducción a cómo surgieron las primeras células. Yo no tengo ninguna duda, profe. Yo no tengo dudas, profe. ¿Se entendió todo? Sí, profe, yo no tengo dudas. Profe, yo sí Sí. tengo una duda. No me quedó clara al principio la teoría de Oparin-Haldane. No entendí bien qué es lo que propusieron, digamos. Bueno, ellos lo postularon en el papel, o sea, no lo ejecutaron en el laboratorio. En el laboratorio lo ejecuta 30 años después Miller, pero ellos propusieron o imaginaron y por esto postularon una teoría que en la atmósfera primitiva de la Tierra habían gases como el gas metano, el amoníaco, el hidrógeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, y que esos gases con el tiempo y también producto de las tormentas que azotaban a la Tierra, las descargas eléctricas de esas tormentas, comenzaron a reaccionar entre sí para dar moléculas más complejas. Por ejemplo, el ácido aspartico, el ácido glutámico, el ácido acético, algunos aminoácidos como la alanina, la glicocola, y estas sustancias empezaron a reaccionar entre ellas para formar cada vez sustancias más complejas, hasta que se llegó a moléculas capaces de copiarse a sí mismas. El término correcto para hablar de copiarse a sí mismas es decir que se replicaban o se autoduplicaban. Pero ellos lo dejaron así en una publicación que había que validarla. El que la valida en 1953 es Miller en Estados Unidos, diseña ese aparato que yo les mostré, donde iba a recolectar lo que él le llamó el caldo o la sopa primitiva, a ver si era cierto que haciendo reaccionar a estos gases con vapor de agua y sometidos a descargas eléctricas, obtenían estas moléculas más complejas. Y en eso consistió la teoría, Sofía. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta?
No, profe. No, profe. Bueno, sí les recuerdo que la próxima clase va a ser el lunes 18:30. Seguramente esa clase yo la dé desde la universidad y ahí vamos a ver la membrana plasmática. La clase siguiente, el lunes 14, vamos a ver el citoplasma y el núcleo, más que nada el citoplasma, estoy pensando, no, porque el núcleo lo vamos a ver en la última clase, el lunes 21, y el viernes 25 ustedes van a tener abierto durante muchas horas es un cuestionario más largo del que están acostumbrados a hacer, para poder ustedes mismos medir, bueno, cuánto aprendimos en estas 7 semanas de biología. No dejen de utilizar los foros para cualquier duda que les surja o la mensajería propia de la plataforma. Profe, ¿y eso sería el examen final? Claro, el examen que yo no le llamo examen, sino que le llamo una autoevaluación. Ustedes se van a medir a ustedes mismos a ver cuánto aprendí. ¿Por qué? Porque como el preuniversitario no es eliminatorio, simplemente es nivelatorio de conocimientos, se supone que van a empezar primer año igual. Lo que pasa es que aquellos alumnos que no aprueben esta autoevaluación, cada facultad les va a poner en el primer semestre unas horas de tutoría en química, en biología, en matemáticas, en la que les haya ido mal, si es que les va mal en alguna. Esperemos que les vaya bien en todas, porque si ustedes van llevando los temas al día, fíjense que no es mucho lo que tienen que ir resumiendo, estudiando por semana, y tienen que llegar bien a esa evaluación del 25. Esa evaluación del día 25 tiene un recuperatorio el viernes de la otra semana, si no me equivoco, 28, el 1 de abril, pero acuérdense que el lunes 28 empiezan las clases, primer año, o sea que podría haber alumnos que empiecen y que sin embargo en esa semana tengan que recuperar por lo menos biología. Esperemos que eso no haga falta. ¿Y cómo sería, profe, un cuestionario como siempre hemos hecho, El cuestionario es más conectados a largo. Meet? No. Yo el cuestionario lo abro a las 9 de la mañana y se cierra a las 19 horas. De tal manera que, por ejemplo, el que quiera, el que no trabaje, que quiera arrancar temprano, rendirlo y ya olvidarse de biología, lo rinde a las 9, a las 10, a las 11, y el que trabaja y llega a su casa tarde, 5:30, lo puede rendir. Si bien se cierra a las 7 de la tarde, yo les recomiendo que ingresen a rendir no más allá de las 5:30, 6:45, porque supónganse que la conexión esté lenta o lo que sea, el cuestionario tiene 1 hora de tiempo y al cabo de la hora se va a cerrar. Y las preguntas que enviaron son las que se van a autocorregir. La única diferencia que tiene con los cuestionarios que yo les voy proponiendo semana por semana es que no tienen navegación libre. ¿Qué quiere decir esto? Que se me abre el cuestionario, la pregunta 1, y ahí la tengo que responder, porque no es que yo puedo pasar a la 2, a las 3, y después volver a la 1 porque no me acordaba, porque la navegación en ese cuestionario es secuencial. No pueden volver atrás. Eso le da, chicos, así van a ser los parciales en biología si fueran virtuales. Yo espero que este año los parciales vuelvan a ser escritos y en el aula, pero bueno, no sabemos 100% si, ojalá la presencialidad plena que se pretende se logre también a la hora de llegar a las evaluaciones. Pero cuando fue virtual 2020 y 2021, los parciales y los finales en la plataforma no tenían navegación libre, sino que tenían navegación secuencial. Es para que se vayan familiarizando con la forma de evaluación universitaria. Profe, yo tengo Sí. una duda.
Porque a mí yo estoy rindiendo otra vez biología y los cuestionarios me salen como resueltos ya. Con el último, ¿me va a pasar lo mismo o cómo? Ah, bueno, no, menos mal que ahora voy a anotar, Micaela, tu nombre, porque entonces yo voy a anular de esta semana para adelante todos los intentos que has tenido Bueno, para que los puedas volver a hacer. Si Bueno, puedo, profe. anulo desde el principio, pero Sí. si no, al menos de esta semana para adelante. bueno, muchas gracias, profe. ¿Alguien más está en la misma situación que haya cursado en octubre y esté de nuevo en el grupo? No. Bueno, si surgiera esta pregunta en el grupo que tienen de WhatsApp, no duden en decirme y hago lo mismo que voy a hacer con Micaela, que es anular los intentos anteriores para poder volver a hacer la evaluación. Muchas gracias, profe. No, por nada. Si no hay dudas del tema, enseguida subo la grabación y los espero dentro de poquito porque el lunes 6:30 empezamos a ingresar a la célula con la membrana plasmática. Bueno, buenísimo, profe, muchas gracias. Perdón que me dio tos. Bueno, nos vemos el lunes, Bueno, chicos. profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Chau, chau. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.